Hemos venido hablando, hermanos, sobre el hogar y hoy continuamos hablando sobre la mujer virtuosa. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la mujer como la que edifica la familia. Dios hizo la mujer con un propósito maravilloso, fue desarrollar la familia. Si no hay mujer, no hay hogar, no hay familia. Y hoy vamos a hablar en esa misma línea, hablando de la mujer, como edificadora del ambiente de la familia. Es maravilloso tocar ese tema y mirar que es necesario, hermanos, que trabajemos. Y en estos tiempos tan difíciles del siglo XXI, donde la mayoría de mujeres no quieren estar en el hogar y no quieren aprender a ser hogareñas, y la mayoría se están preparando para estar fuera de casa. Y es interesante mirar ese tema de la mujer como edificadora del ambiente de la familia. La vez pasada hablamos de la mujer como la que desarrolla la familia. Hoy vamos a hablar como la mujer que edifica el ambiente de la familia. Básicamente quien le pone ese granito de paz y tranquilidad a la casa es la mujer. Y vamos a empezar con Proverbios 14:1. Vamos a empezar allí este texto, porque este texto tiene mucha relevancia y mucha importancia en este tema. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Y vamos a mirar este texto. Dice el versículo 1 de Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por el privilegio de estar otra vez juntos. Gracias por el placer que tenemos de abrir las Escrituras y ser enseñados e instruidos por tu palabra. Gracias por el placer, Dios, de tenerte a ti como nuestro Maestro, de tener tu Santo Espíritu en nosotros, quien nos enseña, nos guía, nos dirige, nos entrena, nos recuerda todas las cosas y nos lleva a la obediencia. Ruego tu bendición para aprender hoy, tu gracia para poner en práctica. Te ruego que tomes mi vida y la vida de mis hermanos y nos edifiques. Y que seas tú hablando, Señor, a todos nosotros. Y que seas tú cambiando nuestra manera de pensar cada día, para que también cambie nuestra manera de vivir. La bendición tuya sea sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. En alguna ocasión le decía: Dios hizo al varón cabeza, pero hizo a la mujer corazón. Y el hogar necesita dirección, pero necesita corazón también. La casa necesita autoridad, pero necesita tranquilidad. Y es interesante que cuando uno mira cualquier hogar, realmente la mujer tiene mucho que ver en la tranquilidad de la casa. La madre le da paz a los hijos y la mujer le da paz al varón. El varón por lo general trabaja fuera de la casa, y ese es el principio bíblico, que trabaje fuera de la casa y salga con el sudor de su frente a traer el pan. Y lo que quiere al regresar a casa es encontrar quietud. ¿Y quién le da la quietud al varón? La esposa. Por eso es interesante cuando Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, de cómo de él hablan bien en las calles a causa de la esposa que tiene. Y cuando este texto habla de que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba, básicamente está hablando de que la mujer determina el estado de la familia. La mujer determina el estado de la familia. Esta palabra edifica su casa es aumenta el bienestar de ella. La mujer sabia aumenta el bienestar de su casa. La mujer sabia aumenta las riquezas de su casa por la sabiduría con que administra. Pero la necia, la necia dice con sus manos la derriba, es con los desarreglos disminuye las cosas. La mujer necia se levanta tarde. La mujer necia no es diligente. La mujer necia no hace aseo. La mujer necia se encuentra en la rumba de platos. La mujer necia, su casa es un desorden. Mas la mujer sabia, ¿cómo es su casa? Ordenada, aseada. ¿Cómo son los hijos de la mujer perezosa?
¿Y cómo son los hijos de la mujer diligente? ¿Usted ha llegado a la casa de una mujer perezosa? ¿Cómo se ven los hijos? Sucios, barrigoncitos, mocositos, ¿cierto? ¿Cómo se ven los muebles? ¿Cómo se ve el lavaplatos? ¿Cómo se ve la casa de la mujer necia? La mujer perezosa, la mujer negligente. ¿Y cómo se ve la casa de la mujer sabia, diligente? Ese es el mismo principio aquí. La mujer sabia edifica su casa, la construye, la bendice. Por eso, ahorita vamos a tratar otra vez el texto de Tito, donde dice la Biblia, mujeres, amen, ¿qué? Su casa. Amen su casa. Cuiden su casa. Administren su hogar. Porque realmente la mujer determina el estado de la familia. Y es maravilloso, hermano, que un varón llegue a su casa y encuentre su casa en orden. Sus hijos limpios. Y cuando uno encuentra la mesa servida, mucho mejor, ¿cierto? Eso hace la mujer sabia. Por eso, hermanos, la mujer determina el estado de la familia. La mujer determina realmente cómo se vive en casa. Cómo se vive en casa. Lamentablemente hoy tenemos muchos problemas a nivel de toda la sociedad porque la mujer no está presente en casa. Vamos a Proverbios 31 y vamos a mirar ese ambiente que mostraba aquella mujer en Proverbios 31, un momentico. En Proverbios 31 se ve parte de ese ambiente de esa mujer virtuosa. Es interesante que en el versículo 14, hablando de lo que ella era, dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Una virtud de la mujer sabia es que siempre mantiene alimento en su casa. La mujer sabia siempre mantiene el sustento en su casa. Por eso es maravilloso, aunque la provisión puede llegar del varón, la mujer iba a traer la provisión. Y dice el texto, básicamente ese texto es que ella iba y buscaba lo mejor. Y no iba a la tienda, iba a los supermercados o iba al mercado o iba a los campos posiblemente. En aquel entonces posiblemente iba a los campos a buscar el alimento. Dice, es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Segundo, se levanta bien de madrugada, ¿cierto? Porque dice, aún de noche. O sea, se levanta aún de madrugada. Cuando su familia se levanta, ¿qué hay? Y cuando sus criados se levantan, ¿qué hay? Es interesante, la mujer virtuosa no espera que sus empleados se levanten a hacer el tinto. Ella se levanta y cuando sus empleados se levantan, ya hay tinto preparado por ella. Cuando su familia se levanta, está el desayuno. Cuando los empleados llegan, está la ración de ellos. Porque hay diferencia, en la mujer virtuosa hay diferencia en la manera en que le sirve a su familia y la manera en que le sirve a sus empleados. ¿Cuál es la mejor porción en su casa? ¿Para su esposo y sus hijos o para los extraños? ¿Cuál es lo natural? ¿Qué es lo mejor? Pero por lo natural, a veces para el extraño que se le da la mejor porción. Y a veces uno le quita el pollito al hijo. Hijo, hoy le tocó sin pollito porque llegó fulano de tal. La mujer virtuosa nunca hace eso. Prefiere ya quedarse sin comida, pero no dejar ni a sus hijos sin comida. Porque ella está pensando en el bienestar de su familia. Por eso intenta la mujer sabia. La necia no. La necia ni los hijos, ni los empleados, ni los extraños comen. Dice después, versículo 16, ella considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. En la casa, dice la Biblia, en la casa del sabio hay comida, en la casa del necio hay pobreza. En estos entornos en que se vivía por lo general en el campo, casi la mayoría vivía en el campo, o la mayoría de las casas tenían su solar, tenían su huerta. Y uno conocía cuál era la casa de una mujer sabia. ¿Qué hay en la huerta de una mujer sabia? La huerta casera. La casera. Cilantro, repollo, lechuga, papitas, mazorca, árboles frutales. La mujer sabia tiene de todo en su huerta. ¿Qué hay en la huerta de la mujer perezosa, en la huerta de la mujer necia? Maleza, mugre, basura. Es interesante este principio, hermanos.
Y es interesante mirar cómo la Biblia enseña realmente la diferencia entre la casa de la mujer sabia y la casa de la mujer necia. En el versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios y su lámpara nunca se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su mano a la rueca. La idea es que ella misma hace sus vestidos, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, porque tiene abundancia, porque sabia y sabe administrar. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda la familia está vestida de ropas dobles. Es hablando del tiempo como los tiempos, de estos tiempos, ¿cierto? Donde el invierno y otras cosas llegan. Ella misma se hace tapices de lino fino, es púrpura su vestido. Y escuche, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, porque está bien presentado. Parte de la presentación del varón tiene que ver con su esposa. Aunque hay varones bien presentados con mujeres mal presentadas. Pero es interesante que la elegancia para vestir, casi Dios no se la dio al varón. ¿A quién se la dio? A la mujer. Uno es muy tosco para vestir, ¿cierto? Uno con cualquier cosa queda excelente. Porque lo importante para nosotros no es el vestido, es taparse uno. Y uno se tapa con cualquier cosa. Por eso uno ve muchos hijos que las madres no trabajan en ellos para vestirse. Les dejan poner lo que ellos quieren. Y eso es necedad de parte de la mamá. Y de hecho es necedad de parte del papá. Dejar que sus hijos se vistan ellos mismos. El padre debe vigilar cómo se viste la esposa y cómo se visten los hijos. Pero más es trabajo de la mamá. Que sus hijos vistan ropas adecuadas, vistan ropas apropiadas y vistan ropas que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Es trabajo de una mujer sabia. Por eso el texto dice, ella hace la ropa. Ella hace la ropa. Ella cuida de que sus hijos se vistan de la manera apropiada. En el versículo 24, ella hace telas y vende y da cintas al mercader. Y fuerza y honor es su vestidura y se ríe de lo porvenir. Por eso el versículo anterior, en el versículo 11 y 12 dice, el corazón de su marido está en ella, confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Porque las virtudes de esta mujer hacen que las cosas en la casa anden sabroso, bien. O sea, el varón llega a la casa realmente ¿a qué? A descansar. Porque las cosas en la casa están funcionando bien, gracias a la mujer sabia, porque la necia necesita empleados para que le ayuden, pero la sabia, ella hace el trabajo y solamente tiene ayudantes, pero no para que le hagan el trabajo, porque ella sabe hacerlo, sino porque a veces el trabajo es demasiado y ella necesita ayuda. Hermanos, mire, y el versículo 28, porque ese es otro privilegio de la bienaventuranza de que la mujer esté en casa. ¿Cuál es? Es que sus hijos se levantan. ¿Y a quién ven? A mamá. ¿Y cómo la llaman? Bienaventurada, aunque yo creo que los más bienaventurados son ellos, ¿cierto? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, mujer feliz. Y su marido también la alaba. Mire, hermano, no hay cosa más maravillosa para uno como varón salir y saber que la casa queda en buenas manos. Y saber que uno regresa y saber que la casa está en las mismas manos en que uno la dejó, en las manos de su esposa. Y es maravilloso este principio, hermanos, de que la mujer determina el estado de la familia. La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. La sabia aumenta las riquezas. La sabia administra las cosas. La necia las disminuye. La necia las acaba. Yo he conocido, hermanos, mujeres necias, perezosas. Los hijos se quitan la ropa y uno ve cómo la ropa se pudre en un tarro. Como mujeres que echan la ropa en jabón. ¿Cuánto necesita la ropa en jabón para empezar a pudrirse? Ya en 2 días el jabón empieza a deteriorarse. Y es interesante llegar a casas de mujeres necias donde uno huele la podredumbre desde lejos. Y llega uno y encuentra los baldados de ropa con moho en jabón. Y ver a esas mujeres que después, ¿qué hacen? Cogen esa ropa y la tienen que botar. Y si el marido quiere volver a vestir a sus hijos, le toca volver a comprar ropa. Hermanos, llegar a una casa, ver mujeres viendo televisión
y sus paredes llenas de moho, llenas de telarañas, ver cucarachas y ratas por todos lados por la pereza de una mujer. Y eso no debe existir en la iglesia de Dios, porque la mujer de Dios debe ser una mujer sabia, que edifique su casa. Por eso la Biblia nos enseña que las mujeres adultas deben enseñar a las mujeres jóvenes, y lamentablemente la mayoría de jovencitas de hoy en día van a terminar siendo mujeres necias, porque no están siendo entrenadas para ser esposas. En el tiempo bíblico, es una mujer de 12 a 18 años, era una mujer ya preparada para el hogar. Hoy en día, ¿cuánto nos toca esperar para que una mujer esté preparada para ser una buena esposa? Una mujer de 20 años, ¿qué sabe hacer hoy en día? Cumple 25. ¿Y qué saben hacer? Pedir plata. Pastor, y parece, pero los padres preparan las hijas pero para el divorcio. Yo tengo un vecino que le dice a las hijas, estudia para que no aguantes, bueno, estudia para que no sé qué, te la están preparando para el fracaso, para ser necias. Sí. Por eso, hermanos, es necesario entender, la mujer determina el estado de la familia, Dios la hizo. Y por eso es interesante que Adán trabajó. Y dice la Biblia, no se halló ayuda idónea para él. Y Dios hizo a la mujer y la trajo al varón. Y el varón se gozó en ella. Es interesante, el varón no muestra, Génesis 1 y 2 no muestra gozo del varón en nada de la creación. ¿En qué se gozó? En la esposa. Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, se ya llamada varona, porque de mí fue tomada. Y dijo así dejo lo que sea, por ella dejo lo que sea. Y así escribió, dejará padre y madre, se unirá a ella y serán una sola carne. Por eso es maravilloso, hermanos, entender este principio sobre la mujer que edifica el ambiente de la familia. Y uno, hermano, ya en el tiempo de casado, uno sabe eso. Si uno puede traer los problemas que traiga a la casa, los que sean, pero encuentra a su esposa en paz y contenta, el ambiente a uno le cambia. Pero uno puede venir lo más contento que sea, puede haberse ganado el baloto y llegó a la casa y encontró a la mujer molesta. Se le dañó el día. ¿O no es así? Se le dañó el día. Uno puede tener problemas en el trabajo, en la iglesia, puede tener problemas con todos ustedes, pero llega a la casa y encuentra a la mujer contenta y en paz y cantando. ¡Wow! Llegué al paraíso. Llegué al paraíso. Pero usted puede venir de paseo contento y feliz y llegó a la casa, la mujer está molesta, o por cualquier cosita que llegamos a la casa la mujer se le enojó, se le acabó el paseo, se le acabó la alegría, se le acabó todo y llegó el tiempo difícil. Una mujer enroscada. Uy, hermano. Por eso la mujer determina el estado de la familia. ¿Qué iba a decir Carlitos? El versículo 16 dice que ella considera la edad y la compra. Y dice, y planta viña del fruto de sus manos. O sea, yo me pregunto, ¿cuánto dinero manejaban tus mujeres? ¿El de su marido? Eso te iba a decir, ¿sabes? Porque para tú mirar un terreno, un lote, y hacer una evaluación, porque dice ella que lo considera, o sea, ella sabe qué terreno es bueno, qué terreno es malo, si es accesible para casa, y dice que lo compra, y dice que planta en ella un negocio de sus manos. O sea, la pregunta es, ¿la mujer virtuosa le maneja el sueldo al esposo? O sea, él la consigue. La mujer virtuosa no maneja el dinero del esposo, maneja al esposo. Y al manejar al esposo lo maneja todo. Mire, es que eso es lo que dice la Biblia, la mujer sabia. No, en serio. Mire, la diferencia es esta, es que la mujer sabia no gobierna a su marido. Pero el marido que tiene una mujer sabia se deja gobernar por la mujer. Porque ella lo hace todo bien. Y no es el hecho de delegar autoridad, es el hecho de delegar responsabilidad. Por eso dice la Biblia, el varón no tiene nada de qué temer, ni nada de qué preocuparse cuando tiene una mujer sabia. Por eso el versículo empieza, el corazón de su marido, ¿cómo está? En ella confiado y no carecerá. O sea, él le suelta lo que sea a esa mujer porque ella lo sabe hacer todo bien. Es la diferencia de la sabiduría, no de autoridad, porque eso no es una cosa. La mujer sabia no maneja autoridad, pero maneja el hogar, que es distinto. Porque hay hombres que tampoco aceptan que la sabiduría de la mujer, ellos la toman como un mandato de ellas, pues como que ella lo está gobernando. Entonces aflora como el machismo porque ellos saben que la mujer
sabia y todo. O administradora. O buena administradora, pero ellos no quieren ceder porque reconocen de que ella es una muy buena administradora. A veces sí, pero a veces es por el carácter de la mujer. Ajá. Una mujer puede ser bien administradora, pero si no tiene buen carácter, el marido no confía en ella, aunque tenga buena capacidad. Porque no se trata de la capacidad de la persona, se trata del carácter de ella. Hay mujeres con muchas virtudes humanamente, pero un carácter completamente dañado y nadie confía en ellas, que es distinto. Aquí no se trata tanto de la capacidad de la mujer, sino del carácter de ella. Recuerde que Pedro dice que la mujer afable y apacible es la mujer que realmente bendice al varón y agrada a Dios. Porque hay muchas mujeres que se someten con su carácter dañado y destruyen al varón. Pero la mujer que es de carácter suave y apacible, esa mujer trae paz al hogar completo. Al hogar completo. Por eso es maravilloso entender, la mujer determina el estado de la familia. Por eso la mayoría de los hogares se destruyen por el mal carácter de la esposa. Miren, hermanos, puede ser un varón muy fuerte si la mujer es afable y apacible, lo amansa, ¿o no es así? Proverbios habla de la mujer que ablanda con su carácter, con sus palabras, con su seducción, vuelve al hombre un bocado de pan. No para manipularlo, sino para tenerlo bien, que es distinto. Por eso dice la Biblia, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Por eso, hermanos, tenemos que aprender, porque la mayoría de mujeres hoy en día tienen un carácter varonil y la mayoría de varones hoy en día tienen un carácter afeminado, que es lo triste. Es una voltereta completa. Hombres cobardes y flojos, con mujeres echadas para adelante. Completamente torcido el ambiente. Y la mujer debe ser fuerte, valiente, pero femenina. El varón debe ser suave y amoroso, pero firme en sus decisiones y en sus compromisos. Como dice, fuerte, pero suave de corazón. Y vamos a Timoteo capítulo 5, versículo 14. 1 Timoteo, donde el apóstol Pablo le escribe a las mujeres viudas. Aquí está hablando con mujeres viudas, pero vamos a tomar este contexto para hablar de esta parte. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Este texto está hablando de las responsabilidades que hay con los demás y está hablando de las mujeres. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes, porque ninguna viuda que haya quedado viuda joven debe quedarse viuda, debe volverse a casar, si el Señor le da ese privilegio de tener un esposo. Porque hay mujeres que han tomado la decisión de servirle al Señor y cambian al Señor por el matrimonio, y eso está bien. Pero hay mujeres que no tienen el don de estar solas y necesitan el matrimonio y dedicarle mitad de tiempo a Dios y mitad de tiempo a su marido. Pero hay mujeres que podrían, por su madurez, dedicarle todo el tiempo al Señor y quedarse solas. Pero dice el texto, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Mire, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Es interesante esta parte, en esta parte de que la mujer determina el estado de la familia, la mujer también determina la orientación de su familia. ¿Por qué la Biblia dice que gobierne su casa si a la mujer no le ha dado gobierno? Pero el texto dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen sus hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Esta palabra de gobernar la casa no está hablando de ejercer autoridad sobre el marido. Está hablando de tener control de las cosas que hay en casa. La mayoría de mujeres no gobiernan su casa. Estos días hablaba con alguien que lo estaba corrigiendo y yo le decía, hermano, usted tiene que tener aseo. Yo le decía, usted huele y hiede a mal. Y usted se sienta al lado de la persona y la persona tiene que apartarse de usted porque usted huele mal. Y me decía, lo que pasa es que tengo unos animalitos y a veces se me orinan en la ropa. Y yo alguna vez vine aquí a la iglesia con un traje así como que el perrito se me había orinado. Usted sabe, pastor, que uno cuando tiene mascoticas se orina en todas partes. Yo le dije, no señor, nosotros tenemos mascota y esta no se orina en todo lado. Ella espera para salir a la casa y solamente se orina en casa cuando queda encerrada y no puede salir. De lo contrario, ella misma busca salir y la sacamos.
El problema aquí es que ese animalito no tiene quien lo gobierne. Ese animalito lo está gobernando usted. Por eso se orina hasta en su ropa. Lo triste es que hay casas así. Las cucarachas gobiernan la casa y no la dama. Los animales gobiernan la casa y no la dama. Los hijos gobiernan la casa y no la dama. El mugre gobierna la casa, las telarañas gobiernan la casa y no la dama. Y este texto tiene que ver que la mujer fue diseñada para estar en casa, cuidar el hogar, gobernar el hogar y hacer que todas las cosas mantengan en orden, bajo la autoridad del varón. Por eso es maravilloso entender eso. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Primero, es para que no anden de casa en casa. 2, críen hijos, porque si esta mujer no ha criado hijos y no es ejemplo, escuchen, no es ejemplo de criar hijos de la manera correcta, la iglesia en su vejez no la puede cuidar. Si no ha sido una mujer que está bajo autoridad, si no ha sido una mujer que ha criado a los hijos correctamente y no ha sido una mujer que cuida bien la casa, al final, si llega a quedar viuda y sola, la iglesia no la puede cuidar. ¿O no dice eso la Biblia? La Biblia ordena que no, la iglesia no puede hacerse responsable de ninguna mujer que no haya sido buena esposa, buena madre y buen prójimo. Si no ha sido así, la iglesia no la puede cuidar. Entonces, nunca tendrá una mujer, ¿verdad? O muy poquito. La iglesia para cuidar, porque es que la iglesia debe como responsabilidad cuidar a los ancianos en su vejez. Si no tienen familia, ¿quién los cuide? Porque no es la tarea de la iglesia mandarlos a un ancianato. La tarea de la iglesia es cuidarlos como familia, pero si cumplen esos requisitos. Aunque el anciano debe cuidarlos realmente, es su propia familia. Pero si alguien no tiene familia, la iglesia debe cuidarlos, pero solamente si han cumplido esos requisitos. Vamos al versículo 9 y vamos a mirarlos. 5:9. Dice la Biblia: sea puesta en lista solo la viuda, escuche, no menor de ¿qué? De 60 años, que haya sido, primero, esposa de un solo marido. Si se enviudó y volvió a casar, no hay problema. Pero si ha tenido varios maridos, ya, se descalifica. Así como cualquier persona se descalifica para liderazgo si ha perdido su hogar, también se descalifica para ser ayudada al final de sus tiempos si ha tenido varios matrimonios. Se descalifica, hermano, porque no es el prototipo de Dios. Dice el versículo: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, que si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. En otras palabras, casi que si ha sido gobernadora de su propia casa, si ha tenido un hogar. Por eso es importante, hermanos, la mujer determina la orientación de la familia. Quiero pues que se casen, quiero pues que críen hijos, quiero que orienten su casa, dice la Biblia. Por eso, hermano, es maravilloso cuando una mujer tiene el gobierno absoluto del hogar en cuanto al hogar, no de autoridad del hogar. Que uno dice: amor, unas tijeras, así, amor, ahí están. Amor, un alicate, así, ahí están. Y es lo bonito, que cada cosa está en su lugar. ¿Cuántos hombres por lo general somos ordenados así? Casi no somos, pero aprendemos el orden. Y una mujer sabia enseña a su marido a ser ordenado y le enseña a tener cada cosa en su lugar. Por eso es necesario, hermanos, la mujer edifica el ambiente de la familia, determina el estado de la familia y determina la orientación de la familia. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos esto y aprendamos, hermanos, el propósito por el cual Dios nos creó. Por eso Dios no hizo a la mujer en el campo, Dios la hizo en su propia casa. Y la hizo en una casa arregladita para que la mantuviese así. Y así debe estar todo el tiempo. Yo le digo a la mayoría, yo molesto mucho con mi señora y sus maticas. ¿Qué son las maticas para un varón? Para la mayoría no es que son las maticas. Monte. Maleza. ¿Pero qué son para la mujer las maticas, las flores? Jardín. Jardín. Uno ve las flores de los jardines y las pasa y derechito. Y las mujeres nos quedamos ahí. Y las mujeres se quedan ahí. Fuimos hechos completamente distintos, con propósitos distintos para el plan perfecto de Dios. Para nosotros, ¿qué son los animales? Animales. ¿Qué son para las mujeres los animales?
mascotas, compañía. Es interesante ese principio, hermanos. Una mujer cría un pollo y no lo quiere matar. Uno cría un pollo es para matarlo. Mientras que el pollo va creciendo, la yuca debe ir creciendo. Pero la mujer fue diseñada distinta para crear ese ambiente del hogar. Por eso es necesario que las mujeres aprendan a gobernar su casa. Y recuerde, cuando habla de gobierno de casa, no es que tienen la autoridad de su casa, sino que mantienen todo el orden de la casa, cada cosa en su lugar, todo en el orden de Dios, establecido por Dios, para la gloria de Dios y la bendición de su esposo y la bendición de sus hijos. Por eso es necesario entender este principio. Y vamos a Tito 2.5, hermanos. Vamos un momentico allí. En Tito 2.5. Porque Tito también habla de lo mismo, de la misma responsabilidad de la mujer. Tito 2.5 dice que aprendan, porque le está enseñando a las mujeres adultas que enseñen, que la mujer joven aprenda a ser ¿qué? Prudente, castas. Mire, vuelve a repetir esa palabra, ¿qué? Cuidadosas de su casa. Que aprendan a ser cuidadosas de su casa. Vamos a leer 2 textos más. Quiero que vayamos a Proverbios 7:11, por favor. Sin perder Tito ahí un momentico. Proverbios capítulo 7, versículo 11. Vamos a estar allí. Proverbios capítulo 7, versículo 11. Mire lo que dice este versículo 7:11. La mujer alborotadora, esa no es sabia. La mujer rencillosa, esa no es sabia. Sus pies no pueden estar en casa. Mire cómo contradice este versículo de la mala mujer a la buena mujer. La buena mujer, ¿dónde le gusta estar? Y la mala mujer, ¿dónde le gusta estar? En la calle. La buena mujer se ocupa de las cosas de su casa y la mala mujer vive pendiente de las casas ajenas. Por eso Pablo le escribe: la mujer viuda que se case para que no ande metida de casa en casa, entremetiéndose en lo que no le interesa. Se vuelven chismosas. Pero la mujer sabia que está en casa está ocupada. Tiene mucho que hacer para estar llevando y trayendo. Llevando y trayendo. Algunas se vuelven visitadoras y no son visitadoras, son chismosas. Pero la mujer sabia se queda en casa. La mujer mala es alborotadora, rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. De hecho, su manera de vestir es completamente inmoral, porque el versículo 10 dice: con atavío y ramera se viste y con astucia de corazón. La mujer sabia no, porque ella tiene autoridad que la gobierna. Ella tiene un propósito para hacer todas las cosas. Y vamos a mirar también 1 Timoteo 5:13. Vamos allá. Ahí donde estábamos ahorita, cerquita. 1 Timoteo 5:13. Hablando de la mujer que no tiene autoridad, que no le gusta estar en casa, que no tiene marido. Dice, y también hablando de la mujer viuda, vamos a leer desde el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y la verdad no es que sea malo casarse, sino que este texto muestra que ellas ya habían prometido quedarse solas y servirle al Señor. Pero violan ese principio por los deseos de su corazón y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, o sea, haber violado el pacto que hicieron. Y también, aparte de eso, aprenden a ser ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Por eso es necesario que la mujer aprenda, como mujer de Dios, a estar en casa, a cuidar su casa y ocuparse de los asuntos de la casa. Hermanos, si hay una empresa donde siempre hay trabajo, es el hogar. Es el hogar. Y yo quiero, hermanos, que nosotros los varones pensemos seriamente, porque los que tenemos a la esposa en casa, la mayoría nos preguntan: ¿y su mujer qué hace? ¿Qué responde el varón? Nada. Hermano, eso es pecado. Eso es menosprecio a la esposa. Eso es menosprecio a la empresa principal de Dios, que es el hogar. Y quédese un varón un día en la casa a ver si es capaz de hacer lo que la mujer hace. Quédese una semana y verá que renuncia. O renunciamos.
Pero Dios diseñó a la mujer para estar en casa, aman la casa. Y yo no sé a veces qué hacer en casa, pero... Porque una vez se queda en casa y a veces... Cuando un varón se queda en casa, ¿qué encuentra para hacer? Nada. Pero es maravilloso ese principio, hermanos, cómo la mujer determina la orientación de su familia. Y la mujer debe mantener a su familia en el centro de su vida. El centro de una mujer debe ser su hogar. El centro de una mujer debe ser su hogar, su casa. Por eso el varón debe salir a traer todo para que su esposa esté en casa, gobierne la casa, cuide la casa y todas las cosas marchen bien. Por eso es maravilloso entender este principio, hermanos. Ser cuidadosa de su casa, tener su casa como el enfoque de sus atenciones. Básicamente la palabra ser cuidadosa de su casa, la Biblia la traduce guardianas de su casa, trabajadoras de su casa. Eso traduce esa palabra, ser cuidadosas de su casa. Hay que enseñar a la mujer joven a ser guardiana de su casa, a ser trabajadora de su propia casa. Que aprendan ellas a ganarse el sustento en su hogar, que aprendan ellas a ganarse el honor en su propia casa. Ese es el principio bíblico para la mujer de Dios, para la mujer virtuosa. Y vamos a Gálatas capítulo 4, un momentico. Gálatas 4. Los versículos 1 y 2. Porque la mujer, como edificadora del ambiente de la familia, participa con el marido en el entrenamiento social de sus hijos. Porque la primera tutora y cuidadora de los hijos es la mamá. Dice versículo 4, capítulo 4 de Gálatas 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, porque todo niño es heredero, ¿cierto? En nada difiere del esclavo, aunque el Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todo niño está bajo tutores y curadores. Pero bíblicamente, ¿cuál es el mejor tutor de un niño? ¿Y cuál es el mejor curador de un niño? La palabra tutor significa uno que lo desarrolla para los mejores hábitos. Eso significa tutor, un maestro que lo desarrolla para los mejores hábitos. Y la palabra curador, uno que lo desarrolla en la capacidad de tomar decisiones. Y la mejor persona para hacer eso es su propia madre. La madre es la persona más indicada, la más apropiada y la puesta por Dios para que el niño desarrolle sus hábitos y aprenda a tomar decisiones. Usted ve en la Biblia, y uno de los ejemplos que me gusta a mí de la Biblia es el caso de David. ¿Cuántas esposas tuvo David? Como 4, ¿cierto? No, David no. 4, como 4 mujeres, ¿cierto? Pero cuando uno mira a los hijos, ¿cuál fue la mejor esposa que tuvo él? De David. Mirando a los hijos. La mamá de Salomón. ¿Cómo llamaba ella? Betsabé. David como padre fue un fracaso, hermano. David como padre fue un fracaso. Lo único que crió fue hijos consentidos. De hecho, la Biblia dice que no los estorbaba. Tenía hijos pero elegantes, colmados de belleza. Elegantes. Y él no los estorbó para nada. Y es interesante este principio. Pero cuando ustedes leen el libro de Proverbios, ustedes van a ver el trabajo maravilloso de una madre enseñando a su hijo. David era bueno para dar mandamientos, pero Betsabé era excelente para enseñarnos. Y una de las cosas que estaba compartiendo estos días es este principio, hermanos. Todo mandamiento tiene razones. Y todo mandamiento debe ser enseñado antes de ser exigido. Ese es el principio bíblico. Todo mandamiento tiene razones. Y todo mandamiento antes de ser exigido debe ser enseñado. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, hoy debes hacer el aseo de la casa. ¿Por qué? Por esta razón. Pero la pregunta es, si no se le enseña a hacer el aseo de la casa, ¿ella lo va a poder hacer bien? La pregunta, entonces, ¿quién debe enseñarle a hacer el aseo de la casa? La mamá. Ella es la que se encarga del gobierno de la casa y los asuntos de la casa en la administración del hogar. No porque tenga la autoridad sobre la casa.
sino porque es la esposa de la autoridad y la delegada del varón para cuidar la casa. Entonces, ¿quién debe enseñarle a los hijos a hacer el aseo? La mamá. Por eso es el principio de Proverbios. Hijo mío, escucha el mandamiento de tu padre y no olvides ¿qué? La enseñanza de tu madre. Recuerda que el mandamiento lo dio papá, pero ¿quién lo enseñó? Mamá. Por eso la importancia, hermanos, de que la mujer participe con el marido en el entrenamiento social de los hijos. Que ella trabaje en su casa y sea la guardiana de su casa para que en la casa las cosas funcionen como deben ser. Por eso, hermanos, es maravilloso entender este principio. La mujer fue creada como edificadora del ambiente de la familia. No solamente para desarrollar la familia, no solamente Dios le dio el privilegio de parir, de dar a luz, sino el privilegio de entrenar y formar discípulos en la propia casa. Por eso la mayoría de los hijos hoy en día están fracasando en el matrimonio. Porque no ha habido un entrenamiento en casa. No ha habido un entrenamiento en casa. Porque no ha habido una mujer que esté pendiente de los hijos desde que nacen hasta que se casan. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos este principio y hagamos las cosas de la mejor manera. Escuche, la mujer determina el estado de la familia. Si es sabia o si es necia. La mujer determina la orientación de su familia. Si ella misma gobierna su propia casa, o sea, si ella administra su casa, si ella se dedica para que su casa esté bien. La mujer debe mantener a su familia en el centro de su vida al ser la cuidadora de su casa. Vamos a Tito 2 otra vez, por favor. Tito capítulo 2. Y vamos a repasar esta parte, porque es trabajo, hermanos, es trabajo. He visto algunas mujeres de la iglesia dando unos consejos a las mujeres más jóvenes. Yo no quisiera coger a esa hermana del cabello y decirle, hermana, siéntese y cállese la boca. Unos consejos tan absurdos. Porque ellos lo hacen desde su propia experiencia, desde su propia práctica y no desde el principio bíblico. Sin importar lo que a usted le haya acontecido en la vida, hermano, ese no es su consejo para la mujer joven. El consejo para la mujer joven es el que Dios ha determinado, sin importar las circunstancias. Si a usted le fue bien o mal en su hogar, esa no es la consejería que usted debe dar. La consejería que usted debe dar es lo que la Biblia dice. Si usted tiene buen marido, ese no es el consejo que usted le da a su esposa, a su hija, o a la mujer joven. Porque ella puede tener un marido que sea regular. Y si usted ha tenido un mal marido, ella puede tener uno bueno. El principio para enseñar no es la experiencia que usted tiene. La experiencia que usted tiene solamente le ayuda para explicarle al otro las circunstancias por las cuales puede pasar. Y para decirle al otro cuán difícil o cuán bueno es hacer la voluntad de Dios. Pero el principio siempre es el mismo. Siempre es el mismo. ¿A cuántas mujeres? Vamos a mirar capítulo 2 de Tito. Porque el versículo 4 dice, versículo 3, las ancianas. Esto está hablando de las mujeres maduras, no de las mujeres viejitas, sino de las mujeres maduras. Porque hay muchas mujeres ancianas que no deberían hablar jamás de consejería de hogar. Porque no tienen nada de principios bíblicos, solamente amargura de corazón, aburrimiento de corazón y dolor de corazón. Y hay mujeres que quisieran más bien morirse que vivir. Y esas personas no sirven para ser consejeras de mujeres jóvenes, porque no tienen el corazón de Dios, sino un corazón dañado por las circunstancias de la vida. Dicen las mujeres que las ancianas sí mismos sean ¿qué? Por eso es interesante los principios para ser maestras de mujeres jóvenes. ¿Cuál debe ser el primer principio? Deben ser ¿qué? Reverentes en su porte. 2, debe ser una mujer que no sea calumniadora, que no hable mal de los demás. Además, que no sea esclava de vicios y además que sea maestra de lo que puede. Miren los 4 principios para ser una buena maestra de mujeres jóvenes. Y mujeres jóvenes, miren a quién deben acercarse. Primero, a una mujer que sea elegante para vestir, no que sea ostentosa, no, sino que vista como la Biblia manda.
que sea reverente en su porte. Y esta parte de reverente en su porte no solamente está hablando de cómo vestirse, sino tiene que ver de toda su manera de ser. Reverente para hablar, reverente para vestirse, reverente para tratar, reverente para dirigirse a los demás. Esta reverencia tiene que ver en todo su ser. Dice, ancianas, así sean reverentes en su porte. No calumniarán. No es una persona que esté hablando de unos y otros. Porque cuando usted le pida consejo, ella lo va a saber. Y si ella es una mujer que le gusta hablar, se lo va a contar a otros. Que no sea esclava de vicios. Porque una persona esclava de vicios no es buena consejera. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. A ella la dominan sus propios vicios. Puede ser la televisión, puede ser el juego, puede ser el licor, puede ser cualquier vicio que pueda tener. No califica para ser consejera. Y debe ser maestra del bien. Y para que sea maestra del bien, debe enseñar lo que la Biblia dice. Porque es lo único bueno que usted realmente podrá recibir el consejo de parte de Dios. Ahora, en la siguiente parte, lo primero que debe enseñar una mujer a una mujer joven es a qué. Amar, dice, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes primero a qué. Amar a sus maridos. Yo le hago una pregunta a las casadas que están aquí. ¿A cuántas de ustedes le ha quedado fácil amar a su marido? Alce la mano a la mujer que le ha quedado fácil amar a su marido. Por eso es necesario que la mujer joven aprenda cómo amar a un marido. Y como la enseñanza ya no sabemos. Y no se puede amar si no se tiene a Dios. Y no se puede amar si no se siguen los principios bíblicos. Porque nadie puede amar si no tiene a Dios. Y amar a un marido no es buscar el bien para la mujer, es buscar el bien para el marido. Pero la mayoría de las mujeres, al igual que la mayoría de varones, pero hoy estamos hablando de las mujeres, no aman al otro, se aman a sí mismo. Y la mayoría de las muchachas se casan ¿para qué? ¿Para tener a alguien a quien ayudar? No, para buscar su propio beneficio. Un lugar donde suplir sus pasiones, un lugar donde suplir sus necesidades, o alguien más con quien vivir que no sean sus padres. Pero no realmente verdadero amor. Una persona por la cual voy a dar mi vida, pase lo que pase. Y amar a un varón no es fácil. No es fácil. Porque todo varón por naturaleza es rebelde. Todo varón por naturaleza es tosco. Todo varón por naturaleza es interesado. Todo varón por naturaleza es irresponsable. ¿O no es así? Y a esa persona es que la mujer debe aprender a amar. ¿Qué hacer con un varón cuando está molesto? Eso debe saberlo antes de casarse. ¿Qué hacer con un varón que es repelente? ¿Qué hacer con un varón ingrato y desagradecido? ¿Qué hacer con un varón que nunca aprendió a hacer nada en casa? Huya de él mejor. ¿Cierto? Pero si es su esposo, no le huya, enséñelo con amor. No lo regañe, no lo critique, no lo juzgue. No le diga atienda la cama. Enséñele. Enséñele. Hermanos, es interesante cómo amar a un hijo. Ahora, segunda pregunta, mujeres, a ustedes. Todas las mujeres que son madres, ¿a cuántas de ustedes les ha quedado ser fácil ser madres y criar hijos? ¿A cuántas de ustedes les ha quedado fácil ser madres y criar hijos? Son dos tareas que no son fáciles. Son dos tareas que son complicadas, pero Dios las preparó a ustedes para eso. Y tienen la capacidad para eso, pero deben aprender. Por eso la mujer adulta, la que ya ha pasado por el proceso, debe enseñar a la mujer más joven, para que esa mujer, al casarse, le dé a la familia un estado de paz, a la familia un estado de quietud. Porque lo contrario, ese hogar va a ser un caos. Un caos. Por eso la Biblia dice: el varón que tiene mujer necia prefiere vivir en el rincón de un terrado, ¿cierto?, que en su casa, aunque sea espaciosa. El varón que tiene una mujer rencillosa, cantaletosa, pendenciera, que por todo friega,
Él prefiere estar en un desierto muriéndose de hambre que estar con ella aunque haya abundancia. ¿No dice eso Proverbios? La mujer le da paz o hace el conflicto en el hogar. Ahora, muchas podrán decir, pero el varón, mire, el varón, por más tosco que sea, cede ante la mujer sabia, melosa y cariñosa, cede. Pero huye de la mujer, difícil de soportar. Difícil de soportar. Por eso, hermanos, es necesario que ustedes entiendan este principio. Y termino leyendo Tito 2:5, que enseñan a las mujeres jóvenes no solamente a amar a sus maridos y amar a sus hijos, sino a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Todo con un solo propósito. ¿Cuál es? Para que la palabra de Dios sea blasfemada. Miren, no es para que su marido cambie ni usted le vaya mejor. Es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque ella es la verdad. Y nosotros cuando no hacemos eso, hacemos que la gente blasfeme de su palabra. Y al blasfemar de su palabra, blasfemamos de Dios. Aquí no se trata del bien suyo ni del bien mío, ni del bien de su esposo ni del bien de su hogar. Se trata de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, qué bueno es aprender a ocupar el lugar de nuestra familia y entender el propósito por el cual Dios quiere que aprendamos todas estas cosas y seamos lo que debemos ser. Padre, gracias por el privilegio de aprender. Gracias por cada mujer, Dios. Tú sabes que el pecado y la ignorancia de nuestro corazón nos aparta de la verdad. Pero gracias porque tú permites que podamos ir a la verdad, a la Escritura, y aprender cada uno a vivir como tú mandas. Bendice cada mujer de esta congregación, sea esposa, sea hija. Bendícela, Dios, y prepáralas a todas, Dios, para ser las mujeres virtuosas que tú siempre has querido que sean y por las cuales las formaste, Dios, como damas. La bendición tuya sea sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén.